Buenas, queridos oyentes. Desde las estepas, hoy tenemos la suerte de hablar con un gran personaje de la historia, Atila, el cual nos acompañará para responder unas preguntas acerca de su vida y la trascendencia que han tenido sus acciones a lo largo de la historia. Bienvenido. Muy buenas, soy Atila, rey de los hunos. Encantado de estar aquí hoy. Comencemos con la primera pregunta. Los romanos te conocen como el azote de Dios. ¿Qué opinas de eso? Bueno, no sé a qué Dios se refiere a los romanos, pero no es el mío. Yo solo creo en el poder de los espíritus ancestrales de mis antepasados. Nosotros, los hunos, incineramos a nuestros cadáveres y no tenemos templos, al contrario que los romanos. Si ellos piensan que yo soy un bárbaro, un ser amenazante, simplemente es porque detestan que yo sea un hombre confiado de mí mismo y culto, porque hablo latín, griego y mi propia lengua, el huno. ¿Acaso me dedico yo a vertir mentiras sobre ese al que los romanos de Oriente tenían por emperador, Teodosio II? Un emperador que no luchaba, se resignaba a pagarnos tributos y vivía en la más absoluta cobardía. Por mucho que digan los romanos, los hunos estamos destinados a gobernar todo el orbe. Yo, Atila, fui el que descubrió la espada de Marte. ¿Qué otra prueba hace falta para justificar mi poder? Y si me permites, voy a contar una historia. Mis antepasados habitaban en la costa de lo que hoy se conoce como la laguna Meótida, pero las condiciones climáticas hicieron muy difícil la vida allí, de modo que tuvieron que marcharse y desplazarse hacia el oeste, entraron en contacto con esos pueblos a los que los romanos llaman bárbaros. Los godos, por ejemplo, tuvieron que marchar en dirección al Limes, y obligando a los romanos incluso a aceptarlos dentro de sus fronteras, y eso jamás nos perdonarán los romanos, igual que tampoco nos van a perdonar el hecho de que los hunos tuvimos cierta participación en la gran batalla que conllevó su derrota, Adrianápolis. En cualquier caso, en época de mi tío Rúa, las relaciones con los romanos eran bastante mejores. Establecíamos pactos de federatio y los ejércitos romanos empleaban a los hunos como mercenarios. Los romanos son expertos en culpar a los invasores externos de su debilidad interna, pero la verdad es que utilizaban a los mercenarios hunos para acabar con los usurpadores que dentro de sus fronteras intentaban hacerse con el control. Tras morir mi tío Rúa, asistimos a un periodo de monarquía dual donde yo goberné junto con mi hermano Breda, pero él murió murió en una cacería, así que me vio obligado a asumir el poder en solitario. Bien. ¿Y a qué se debe ese cambio en la relación con los romanos cuando ascendiste al poder? Empecé a presionar a los romanos porque son arrogantes. Hablan constantemente de pactos y de hospitalidad, pero luego son los primeros en incumplir sus palabras, y nosotros necesitamos el dinero y las tierras que por derecho nos pertenecen. En efecto, las relaciones diplomáticas con ellos, cuando yo asumí el liderazgo, empezaron a ser algo tensas. Envié algunos emisarios, pero los romanos no nos toleran. Es que los hunos tenemos una costumbre, que es que nunca bajamos de nuestros caballos a la hora de firmar acuerdos, pero los romanos, orgullosos como son, lo toman como una ofensa. Pero en realidad, mi odio a los romanos comenzó cuando yo era muy pequeño. Fui entregado como rehén amistoso a la ciudad de Roma, y allí pasé mi infancia, aprendiendo sus costumbres, su lengua y su propaganda. Pero realmente no pude olvidar cómo cometieron crímenes y abusos como los del puerto de Marcus, donde monjes cristianos violaron las tumbas de nuestros antepasados, y yo eso no lo podía permitir. Efectivamente, yo, el que llaman el azote de Dios, asesté 2 campañas contra Oriente, devasté los Balcanes y conseguí de Constantinopla un tributo de 700 libras anuales. Con el pacto de Marcus, los romanos de Oriente se comprometían a no pactar con los enemigos de los hunos. Era eso o la guerra, y no estaban muy por la labor. Esos romanos siempre enfatizan la fealdad de nuestros rostros, causada por lo abundante de nuestras cicatrices. Los romanos nos ven como los mayores enemigos de la humanidad, cuando lo cierto es que el pueblo huno se caracteriza por el mestizaje con otros pueblos, alanos, gépidos, sármatas. En cambio, los romanos, arrogantes, piensan en la superioridad de su raza sobre la nuestra, nos conciben como animales, como bestias, pero yo no obedezco a otra cosa, sino al temor y al pánico que nos profesan. No saben nada de nosotros, son ignorantes y nos conocen con el nombre de escitas. He aquí la soberbia del pueblo romano, que considera bárbaros a todos los que están fuera del limes de su imperio. Respecto a tu lugar de origen, cuéntanos, ¿cómo es el modo de vida en las estepas?
Sí, los hunos nos hemos criado en las estepas. Nuestro hogar son las tierras por las que nos movemos, por las que viajamos en nuestras carretas y tiendas, donde nuestras mujeres tienden las ropas y paren a nuestros hijos. Cuando encontramos un lugar fértil, colocamos nuestras carretas en círculo y preparamos nuestro asentamiento. Los romanos no son capaces de concebir este estilo de vida y nos acusan de desarraigo. ¿Y acaso su imperio no está sucumbiendo ante oleadas de pueblos que precisamente están en constante movimiento y el control de sus dominios cada vez se está haciendo más precario? En fin, lo cierto es que los hunos no cultivamos, los romanos también parecen olvidar que nosotros también vivimos del comercio. Cambiamos pieles, carnes, objetos exóticos por caballos, cerámica, cereales. Tampoco son capaces de comprender los romanos nuestra forma de luchar, y parecen visiblemente desconcertados en el campo de batalla cuando se han de enfrentar a nosotros. Palidecen ante nuestros gritos de guerra, y nuestras tácticas les confunden cuando corremos de un lado a otro con extraordinaria rapidez para dañar a sus ejércitos, a los que pillamos de sorpresa. Los romanos y godos han sufrido el embate de nuestras espadas de hierro. Sus jinetes han caído enredados por nuestros lazos y han perecido con las flechas de hueso disparadas por nuestros efectivos arcos largos. Además, las plantas mágicas que consumimos nos confieren una extrema fuerza y valor. Bien, veo necesario comentarte que un historiador ha extendido noticias por todo el occidente romano de que fueron a visitarte a tu corte en una embajada diplomática, de la cual todo el mundo ha oído hablar. ¿Cuál es tu opinión de estos romanos que vinieron a visitarte a tus dominios? Sí, la embajada que me envió el emperador de Oriente, Teodosio II, a mi corte en Panonia. Iba encabezada por un tal Maximino, acompañado por un historiador llamado Prisco Panio. Aún recuerdo la cara de sorpresa de ese Prisco cuando vi lo limpia que estaba mi vestimenta. Parecía que no se lo creía. ¿Qué pensaría aquel historiador romano, acostumbrado a escuchar que éramos unos bárbaros, que vestíamos con escasa ropa, cuando contempló los lujos que había en mi corte y supo que teníamos traductores que hablaban todas las lenguas del mundo conocido? Incluso recuerdo ver cómo los miembros de la embajada conversaban con un siervo mío de origen griego que había decidido unirse a mi pueblo y adoptar nuestra cultura. Si hubieras visto su cara cuando ese individuo de apariencia bárbara le saludó diciendo hola en perfecto griego. Yo la verdad es que observaba a estos embajadores desde la distancia. Al principio reconozco que me negué a atenderles. ¿Un simple historiador viene a verme a mí, el gran rey de los hunos? Deberían haber mandado como mínimo a un cónsul. Esos pobres hombres nunca sabrán lo cerca que estuvieron de que yo les mandase a ser degollados. ¿Pensaban acaso que no estaba enterado de que el emperador romano intentó sobornar a mi enviado, Edecón, para que me asesinase? Me lo confesó en cuanto tuvo oportunidad, y esa es solo una de las muchas intrigas que han habido en mi contra y que han pergeñado esos malditos romanos. No obstante, yo quise demostrar mi enorme poder y magnificencia al dejar marchar a esos embajadores, a esos insignificantes individuos. En cuanto a la conquista, ¿a qué se debió tu cambio de actitud? ¿Por qué en vez de ir a por el Imperio de Oriente dirigiste tu atención al de Occidente? Muy buena pregunta esa. En efecto, en el año 450 mi opinión cambió. Simplemente quería hacerme con lo que me pertenecía. Honoria, la hermana del emperador de Occidente, Valentiniano III, quiso que me casara con ella. Y en virtud de ese acuerdo, yo podía reclamar la parte del imperio que me correspondía. No obstante, ese maldito Valentiniano no quería que yo tomara la mano de su hermana. Con esta campaña bélica yo podía desatar mi ira contra los godos y los francos, de modo que me ganaría el apoyo de los vándalos, enemigos acérrimos suyos, con los cuales yo estaba empezando a tejer relaciones. En cualquier caso, como ya sabrás, fue durante esta campaña de las Galias que se produjo una de las más grandes batallas que ha visto jamás la humanidad, la de los campos cataláunicos. Allí, por fin, pude enfrentarme al que ha sido siempre mi mayor rival, Flavio Aecio, el último general romano que queda con algo de honor. Nuestros destinos están entrelazados desde que somos unos niños, pues yo le conocí cuando él estuvo como rehén con nuestro pueblo, los hunos, en nuestro campamento. He de reconocer que tuvo un error de cálculo. No esperaba esa alianza entre los romanos con sus viejos enemigos, los visigodos. Y nosotros, aun con el apoyo que nos prestaron los ostrogodos y los gépidos, pasamos por una lucha encarnizada, donde perecieron miles de nuestros hombres, y de la que yo casi no salgo vivo. Por poco fuimos derrotados, pero por alguna razón, Aecio no quiso atacar nuestro campamento al día siguiente. Cosas del destino. Un año después dirigí mis ejércitos hacia Italia. Atacamos Aquileia, Padua, Verona, Milán,
Incluso pensé en invadir la vieja capital del imperio, Roma. No obstante, mis tropas estaban ya muy desgastadas, y cuando me entrevisté con el Papa León y me imploró y me suplicó que aceptara la paz, lo hice, porque yo siempre actúo en beneficio de mi pueblo, y solo el tiempo dirá si hice lo correcto. Pero hoy es un día feliz. El oráculo ha revisado las entrañas de los animales que le di en ofrenda y me ha hecho saber que Valentiniano III y Aecio caerán, y que por fin el agonizante imperio romano está próximo a su fin. Pero por alguna razón el oráculo se ha negado a desvelarme cuál será el papel de los hunos en estos nuevos tiempos que se avecinan. Pero no importa, tengo motivos para estar contento. Estoy seguro de que mi primogénito Elac estará a la altura y sabrá mantener mi imperio. Últimas noticias, año 453. Tras la grabación de esta entrevista nos han llegado testimonios que indican que el gran Atila ha muerto en extrañas circunstancias. Algunos dicen que su esposa Ilírico ha tenido algo que ver. Los hijos de Atila se están enfrentando en estos momentos por la sucesión. ¿Será este el fin del Imperio Huno?